Muy buenas tardes, vamos a continuar con nuestro programa y nuestra siguiente conferencia se titula Elementos para una reflexión sobre el tratamiento penal del tráfico y consumo de drogas. Para hablar del tema nos acompaña Sergio Salomão Checaira, profesor de la Universidad de Sao Paulo, a quien en este momento cedo el uso del micrófono. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por la invitación, pero especialmente al profesor Luis Arroyo Zapatero, que me ha invitado desde España para esta ponencia aquí en México. Yo he tenido la oportunidad de conocer la famosa, conocida hospitalidad de los mexicanos. Entonces solamente tengo que agradecer y empezar mi ponencia. Yo voy a hablar de una cuestión que nos toca a todos nosotros, que es la cuestión de las drogas. Yo he distribuido mi ponencia en 4 tópicos, una premisa, después un enfoque epistemológico, después un análisis de la normalización del sistema y después las experiencias de normalización que yo creo que sean las más interesantes. La prohibición de las drogas es un sistema global de poder estatal. Como ha dicho Durkheim, la prohibición de las drogas es un hecho social. Es una realidad que existe, queremos reconocerla o no, y que trae consigo consecuencias y efectos reales. Toda discusión sobre el tratamiento político-criminal de las drogas tropieza en normas internacionales muy estrictas que difícilmente podrán ser modificadas a corto plazo. Ello crea una infinidad de problemas a niveles locales, haciendo con que los diferentes países busquen soluciones tópicas para las medidas estrictamente represivas y de prohibición de las drogas. Para hacerse una idea de la dimensión del problema, basta que comparemos 2 de los 5 países que más encarcelan en el mundo. En Brasil, 4º en el ranking de encarcelados, existen más de 500.000 de personas en la cárcel, de estas cuales 143.000 han sido procesadas por tráfico de drogas. Es decir, más del 35% de los encarcelados en Brasil han cometido este tipo de delito. Los Estados Unidos, que divulgan ser el país de la libertad, se han convertido en aquel que tiene el mayor número de presos del planeta. Situación que es aún peor, especialmente porque aún hay fijación de pena privativa de libertad por porte de estupefacientes. Los datos son sorprendentes. De los 2.500.000 encarcelados en Estados Unidos, 1.600.000 han cometido crímenes asociados a droga, es decir, un total de 64%. Lo curioso es que desde los años 20 del siglo pasado, cuando empieza a existir un sistema internacional del control de drogas, la prohibición trasciende las ideologías y a los regímenes políticos. Los nazis alemanes y los fascistas italianos adoptaron la prohibición del mismo modo que los regímenes democráticos de la época. En China, desde hace mucho, los mandarines, los militares, los capitalistas y los comunistas adoptaron la prohibición. Los soviéticos, con su rígido sistema punitivo, enviaban a traficantes a los gulags. Parece que el regreso al sistema capitalista no ha cambiado la mentalidad punitiva. Los generales populistas de América Latina y los intelectuales anticolonialistas de África piensan de la misma manera cuando se habla de represión a las drogas. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué debe de ser así? La prohibición de las drogas ha dado a todo tipo de gobierno, en todas las situaciones posibles, una verdadera carta blanca para la actuación de las fuerzas policiales. Gobiernos de todo el mundo han utilizado en varias situaciones posibles el argumento de combate al narcotráfico como disculpa para operaciones secretas que no tenían ninguna relación con las drogas. Las unidades de narcóticos de la policía o del ejército
pueden dirigirse a cualquier lugar de forma legítima, con tal libertad para operaciones e incursiones militares que de otra forma no podrían tener. Nixon cayó por errores de una actuación paraestatal de sus fuerzas de inteligencia. Sin embargo, el zar de las drogas de Estados Unidos siempre tuvo libertad y apoyo de las agencias policiales para todo tipo de actuación escusa. Es muy fácil atribuir toda orden de problemas sociales, de la corrupción a fraude, de la delincuencia organizada a la criminalidad patrimonial, de la baja productividad a la pereza, de la falta de política pública a la irresponsabilidad, al fenómeno del uso de heroína, cocaína o crack. El sistema político criminal global, pensado a partir de las convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas, prohíbe la producción, distribución, transporte, venta, compra y porte de algunas sustancias específicamente enumeradas en listas propias, puniendo dichas conductas con penas de prisión. Las penas destinadas a los usuarios son considerablemente menores. Sin embargo, muchos países continúan a enviar usuarios a la cárcel, como ocurre en la mayor parte de los estados norteamericanos o de países musulmanes. Incluso en algunos países se hace uso de la pena de muerte para el tráfico de sustancias ilícitas. Los documentos básicos que regulan la materia en la esfera internacional son básicamente tres: la Convención Única sobre Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas fue firmada en 61 y el mundo entero se comprometió a combatir el tráfico de drogas. 10 años después, en 71, se firmó la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, que trataba de nuevas drogas psicodélicas producidas sobre todo en el hemisferio norte. En 88, bajo la influencia de una nueva ola de prohibiciones, se extiende el control del sistema con la Convención contra el Tráfico Ilícito de Drogas. En fin, sucesivas ampliaciones internacionales de las prohibiciones y del control al tráfico internacional, con aumento de las puniciones, son llevadas a cabo e influyen en las legislaciones nacionales de diversos países, pero siempre sin éxito. Enfoque epistemológico. En este punto, antes de detallarse las políticas adoptadas y que son referencias en algunos países, se hace prudente reflexionar sobre el fundamento epistemológico de esta discusión. El análisis de la historia de la guerra a las drogas pone de manifiesto tres grandes movimientos políticos criminales. El primero de ellos, que es el más primitivo, puede ser llamado de terror intervencionista. Esta estrategia se caracteriza por 4 aspectos. Primero, el principio del alienos. El fenómeno de la droga y sus autores son externos a la sociedad, de tal manera que estos autores sociales no son vistos como parte de ella. Una referencia muy clara aquí al profesor Zaffaroni se puede hacer. 2. El principio de la agonística. La acción que se adopta con relación al fenómeno de las drogas es bélica. La idea rectora se sitúa dentro del signo del combate y la lucha es contra un enemigo poderoso, lo cual demanda la utilización de muchas armas. 3. El principio de la erradicación. El combate a las drogas tiene una referencia hipotética en una sociedad libre de ellas y no se admiten soluciones intermediarias. Solo existe lo negro y lo blanco, con la imposibilidad de coexistir otros matices. 4. El principio del vale todo. Todos los medios de combate son legítimos y deben ser movilizados, y el ciudadano hace parte de ese engranaje
Por eso puede y debe denunciar cualquier noticia que indique un señal del enemigo. La conjugación de estas ideas determina una multiplicidad de pequeñas batallas pautadas por la furia irracional y pasión visceral. Comprenden el terrorismo mediático, el envolvimiento religioso maniqueo que oscila entre lo divino y lo diabólico. Exacerban los pánicos morales, las declaraciones ensandecidas por parte de los políticos y, por fin, la locura generalizada de los países que dilapidan millones en una guerra de antemano perdida y que la experiencia cada día indica que se trata de una política pública cara y totalmente ineficaz. El segundo movimiento político criminal puede ser llamado de ingeniería de la química psicotrópica. En esta visión se adoptan dos perspectivas distintas: una estrategia dura para el tráfico y una blanda para el consumo. Para el tráfico se mantienen los principios del terror intervencionista. Se tiene al enemigo como alienos y como en cualquier combate se pugna por la exclusión agonística del traficante. La segunda visión, orientada al usuario, mantiene los principios en la forma, pero los altera en contenido. Se transmuta el alienos en un enfermo delincuente, sometiéndolo a un tratamiento interior por medio de los dispositivos médico-legales amparados por las reglas jurídico-penales. El principio de la erradicación se desplaza del plano general, una sociedad sin drogas, para el individual, una vida personal sin drogas. De tal forma que, como dijo Nancy Reagan cuando le preguntaron lo que un joven debería hacer si un traficante le ofreciera drogas, respondió: "Just say no". Todo pasa a ser una cuestión de voluntad interior. Apenas diga no y basta. El principio del vale todo se disimula dentro de un lenguaje técnico, multidisciplinar, que valoriza las divisiones técnicas de intervención, prevención, tratamiento y reeducación. O sea, todos los medios demandan una práctica individual de una vida sin drogas, haciéndose un juzgamiento moral implícito sobre la decisión interior. Un eventual desliz será reparado por el saber que se hace una reingeniería médica, psicológica y principalmente social con amparo en la ley. La justicia terapéutica es nada más que una manifestación de la ingeniería química psicotrópica. El tercer movimiento político-criminal es de la intervención mediadora. En él se buscan nuevas identidades que se abandonan en que se abandona la ideología del terror intervencionista, así como el de la ingeniería química psicotrópica. Tal intervención coincide con las prácticas del Estado democrático de derecho y está pautado por 4 ideas. Primera idea: principio de la inmanencia. El fenómeno de la droga y sus autores no son cosas extrañas o ajenas a las sociedades actuales. Por el contrario, expresa un estado inmanente al normal funcionamiento de las sociedades contemporáneas. 2. Principio de la tolerancia. La sociedad de la modernidad líquida es una sociedad que parte de la premisa de la alteridad, de la diversidad entre personas, grupos de presión y clases sociales. Esto impone a todos una actitud menos arrogante de combate a las drogas, haciendo que se deba aprender a convivir con este fenómeno. 3. Principio del mal menor. La humildad que se debe tener frente al fenómeno de las drogas elimina la irreal busca de su exterminio, obligando a todos a convivir con la idea de una reducción de riesgos y de los daños, esto es,
mitigar los costos sociales individuales al mínimo viable. 4. Principio da irreversibilidad. Existen situaciones de consumo de drogas que son irreversibles. Estas situaciones exigen soluciones humanitarias y éticas que son contrarias a los tabús que han dominado el discurso punitivo del terror intervencionista y que demandan nuevas posturas con relación al adicto que no pase por su juzgamiento moral. Mark Twain, en una provocativa afirmación, argumentó: ¿a quién pertenece mi cuerpo? Y la respuesta fue: probablemente es mío y no pertenece al Estado. Si no lo trato judiciosamente, ¿es el Estado quien va a morir? No, contesta. Sin embargo, cuando los agentes estatales privan a personas que a lo mucho están maltratando el propio cuerpo del derecho a su libertad, condenándolas a una pena grave y que afecta a toda la sociedad, es seguro que se está delante del terror intervencionista. Al final, justificar la pena privativa de libertad para cuidar de quien no se cuida es evidentemente un acto de terror. Por otra parte, llevar a quien no se cuida a un tratamiento obligatorio como si fuera un enfermo es algo típico de la ingeniería de la química psicotrópica. Esto es, se cuida moralmente de aquel que no quiere cuidar de su cuerpo. A camino de la normalización. Muchas alternativas pueden ser concebidas dentro del marco estricto del sistema de prohibiciones pautado por el derecho internacional para minimizar los problemas anteriormente mencionados. La primera alternativa de política criminal conocida es la de la descriminalización, que no es homogénea y posee grandes variantes. La palabra tiene diferentes acepciones, pero es usada para identificar la no punición de los usuarios de drogas con penas de naturaleza criminal. Hay varias formas con lo que se han alcanzado esos objetivos. En algunos casos, las medidas legislativas simplemente han descriminalizado el uso de ciertas drogas. En otros países ha sido el resultado de una larga construcción jurisprudencial y el mérito de tales medidas debe ser abonado a la actividad de los magistrados. Parte de la doctrina llama tales políticas de despenalización, dado que el sistema prevé algún tipo de reprobación, pero esta se pone en práctica apenas en el ámbito administrativo, con la atribución de multas o servicios comunitarios. En Brasil, por ejemplo, si pensamos en la ley vigente, existe solamente una descarcerización. Continúa siendo un proceso criminal con las consecuencias inherentes a una sentencia condenatoria, pero no se envía el condenado a la cárcel. Las penas previstas a los usuarios son siempre alternativas. Dentro de tales políticas despenalizadoras, una de las especificidades es la retirada del proceso judicial de la esfera de los jueces. Por ese procedimiento, llamado por la doctrina criminológica de diversion, un órgano encargado fuera del Poder Judicial pasa a aplicar medidas extrapenales para reprobación de conductas, cuya represión no es suficientemente grave para ser hecha por el sistema de control judicial. Con ello, se evitan el proceso estigmático y las consecuencias secundarias inherentes al proceso criminal. El objetivo de todas esas propuestas es el de reducir daños para usuarios y dependientes y impedir los riesgos de un envolvimiento más acentuado de los adictos con grupos criminales proveedores de las drogas. Con dicha política, los esfuerzos se concentran en la prevención y el combate a la oferta de los grupos criminales que monopolizan producción, comercialización y venta. La segunda propuesta alternativa sobre el tema es la llamada legalización. Este procedimiento puede ser entendido tomando como referencia aquello
que existe en el mundo entero como el tabaco y el alcohol, salvo en algunos países musulmanes donde el alcohol es generalmente ilegal. En la legalización, agencias gubernamentales establecen reglas para producción, intercambio, comercio de cada sustancia, disciplinando quién pueda adquirirla o quién puede comercializarla. Así, por ejemplo, el alcohol, como droga legal, puede ser legalmente vendido en bares para mayores de 18 años y restringido para consumo de menores de edad. Lo mismo ocurre con remedios que solamente pueden ser adquiridos con una receta especial prescrita por un médico autorizado. En la legalización también se disciplinan las formas de consumo, sus horarios locales. El tabaco en muchos países no puede ser utilizado en edificios públicos o recintos cerrados como bares y restaurantes. El principal objetivo de la legalización es el de intentar reducir el uso problemático de las drogas y las consecuencias causadas por la creación de mercados ilegales. En principio, habría un mejor control sobre quién consume las drogas y con eso mejor direccionarlo a las agencias de salud para tratamiento y prevención. Con el sistema tradicional inflexible de prohibiciones, es muy difícil adoptar políticas públicas que permitan reducir los daños de usuarios de drogas ilícitas pesadas, sustituyéndolas por drogas menos agresivas al organismo. Es común en Europa, por ejemplo, las políticas destinadas a los usuarios de heroína, reemplazándola por una sustancia similar, pero menos agresiva, que es la metadona. Estas políticas necesitan, en alguna medida, flexibilizar el concepto de prohibición establecido por reglas internacionales y también puede ser implementadas en el marco de la descriminalización. Como observa José Luis de la Cuesta, no es la misma cosa proponer el acceso legal a las drogas y su legalización. El acceso legal se da cuando ciertas personas o grupos de personas pueden tener acceso a ella sin incurrir en cualquier ilegalidad, aunque la población en general no pueda hacerlo. La legalización, por su parte, total o controlada, con el monopolio estatal de las drogas, implica en un comercio legal de las mercaderías. En nuestra opinión, un cambio radical de la estrategia prohibicionista parece ser indispensable. Eso no significa una renuncia a toda posibilidad de control de las drogas. Por el contrario, significa hacer con que el Estado democrático de derecho pueda ejercer su firme papel inductor para impedir que la salud de las personas sea perjudicada. La sociedad continuará ejerciendo su función de controlar eficazmente la producción, el transporte, la comercialización y el uso de las sustancias peligrosas. En el Estado democrático de derecho, tal control se realiza con pleno respeto a los derechos individuales de los ciudadanos, su personalidad, así como su privacidad. Esto puede darse por una liberalización progresiva que ha de llevar a una reducción de la intensidad punitiva, conjuntamente con programas generales de prevención de riesgos y daños, y el sistema debe caminar para un control administrativo de las drogas, como aquel que ya existe con los medicamentos. Un único régimen jurídico puede ser implantado, sin prescindirse de medidas más inmediatas como la descriminalización de drogas livianas. A ese proceso se le da el nombre de normalización. Se puede sintetizar tal política alternativa al prohibicionismo con 4 metas. La primera es que la política de drogas debe poner en relieve la prevención de la demanda y la asistencia a los consumidores, retirando el foco represivo que es inherente a la actual política. La segunda es la de caminar gradualmente para la no sanción del comercio de drogas entre adultos. Eso se
consigue con un control administrativo de la producción y venta de drogas, lo que viene a ser la tercera. La cuarta meta es la de sancionar penalmente a todos aquellos que suministren drogas a menores de edad o que carezcan de capacidad de decisión autónoma. El concepto de normalización, con la idea de someter las sustancias hoy en día consideradas ilegales a los mismos controles y restricciones que, por ejemplo, se tiene con el resto de los medicamentos, comprende aún muchas otras discusiones del punto de vista legal, como son las perspectivas médica, preventiva, social, etc. También no se prescinde del derecho penal, ya que no se abrirá mano del control regulatorio que es inherente al Estado. De esta manera, así como el Estado inicia una persecución penal contra aquel que falsifica un remedio, también podrá hacerlo contra aquel que incumpla una regla administrativa en la producción, fabricación, comercialización de sustancias que están sob su control. Por otra parte, la estrategia normalizadora no ignora la importancia de medidas diferenciadoras entre drogas livianas y pesadas, la actuación más incisiva para la legalización inmediata de marihuana o el establecimiento de un marco más claro diferenciador entre el tráfico y el uso, con el establecimiento de límites cuantitativos para la no sanción a título de tráfico. Sobre este asunto, y es apenas un ejemplo, esencial para un sistema de garantías que no huye al contexto de la idea de la normalización, está la discusión central de una política de límites fijos cuantitativos de drogas para la diferenciación entre uso y tráfico. Distinguir entre la posesión de estupefacientes para consumo personal o para la oferta y tráfico es, sin cualquier sombra de dudas, uno de los problemas más controvertidos y difíciles de solucionar, ya sea para legisladores, ya sea para magistrados y para otros operadores del derecho. Las posibilidades en este punto son dos. Por un lado, el sistema de modelo flexible, por otro, el control, el de cantidades umbral. Por el sistema flexible o discrecional, será el juez de la causa encargado de determinar si la posesión de drogas está destinada al consumo personal o al tráfico, según criterios de la experiencia, tales como el contexto de la aprehensión, la cantidad y la naturaleza de la droga, la forma en que está distribuida, la existencia de balanzas de precisión en el local de la aprehensión, papeles para embalajes, el poder adquisitivo de la persona, pone de cantidades de dinero en efectivo, etc. Ya en el sistema de cantidades umbral, una cantidad definida de cada sustancia prohibida permitirá presuponer que se destina al uso personal o al tráfico. El sistema de cantidades umbral minimiza esta dosis de subjetividad. Las finalidades de este modelo son tres. La primera es la de tener un mecanismo más seguro de distinción entre pose y oferta, por debajo de una determinada cantidad fijada por diferentes criterios, ley, jurisprudencia, normativas, se ha de considerar con dicha sustancia que dicha sustancia se destina al uso personal. Por encima de esas cantidades, cuando se analizan los criterios valorizadores para la identificación de eventual tráfico. Con eso se reduce el margen discrecional de interpretación y evidentemente los riesgos de injusticia. Por debajo de aquella cantidad fijada, la presunción de uso no admitirá prueba en contrario, aunque otros indicios existan de eventual tráfico. La segunda finalidad es la de una mejor proporcionalidad en la determinación de la pena. La proporcionalidad de la respuesta punitiva es la piedra angular del sistema penal en el Estado democrático de derecho, permitiendo la determinación de la pena conforme sea suficiente y necesaria para la reprobación de la conducta incriminada. Así, no solo es necesaria la identificación de la droga, sea ella liviana o pesada, como también su cantidad. No es razonable una sanción penal similar
para quien trafica 10 gramos o 10 toneladas de una misma droga. De igual forma, drogas con potencias nocivas diferenciadas, aunque con pesos aproximados, no pueden tener la misma respuesta penal. Vale decir, paralelamente a las cuantificaciones umbrales, se hará una distinción cualitativa de las drogas entre livianas o blandas y pesadas o duras. La tercera finalidad es la de propiciar un distanciamiento de las respuestas habituales de la justicia penal. Es decir, pequeñas cantidades de drogas pueden ser reprobadas en la esfera administrativa, permitiendo un desahogo del Poder Judicial y evitando las perjudiciales consecuencias naturales inherentes al proceso penal. Experiencias de normalización. Muchos son los caminos ya recogidos por países en la busca de lo que denomino intervención mediadora. Podríamos referirnos al sistema de coffee shops de Holanda o de los avances de la venta de cannabis con finalidades terapéuticas en estados americanos como California. Ya son 17 estados que hacen lo mismo en Estados Unidos. Pero nos limitaremos a un rápido análisis de los países, ambos en la península ibérica, que son Portugal y España. Portugal es el primer país del mundo en descriminalizar de derecho todas las drogas. La Ley 30 de 2000 ha descriminalizado el porte de todas las drogas en el país. El consumo ha dejado de ser delito. Para los efectos de la ley, la adquisición, detención para consumo propio de las sustancias referidas en el artículo anterior no podrán exceder la cantidad necesaria para el consumo medio individual durante el periodo de 10 días, artículo 2 de la ley. Con eso, en principio, aquel que es aprehendido por la policía con pequeñas cantidades de drogas, es decir, 25 gramos de hojas de cannabis o 5 gramos de resina, 1 gramo de heroína, 2 gramos de morfina, 2 gramos de cocaína, es automáticamente llevado a una comisión llamada Comisión de Disuasión de Drogodependencia. Es allí donde responde ante la comisión transdisciplinaria a un proceso por la llamada contraordenación. Es una especie de proceso administrativo que no se tramita por el Poder Judicial y en que no se admite cualquier tipo de pena institucional. Por consiguiente, no hay antecedentes criminales ni las consecuencias estigmáticas del proceso penal. La policía, al identificar un usuario con droga por debajo de los límites autorizados para el uso presumido por 10 días, le da un plazo de 72 horas para presentarse ante la Comisión de Disuasión de Drogodependencia. La comisión escuchará al consumidor y reunirá los demás elementos necesarios para formarse un juicio sobre si la persona es drogodependiente o no. También son evaluados otros criterios: el lugar de consumo, la posición ante el hecho, la situación laboral y económica del autor, etc. Exámenes médicos de sangre, por ejemplo, o psicológicos pueden ser solicitados caso persista cualquier duda. No siendo la persona drogodependiente, se suspende el proceso administrativo por 2 años y se impone una multa o un trabajo comunitario. Se realiza un registro interno solamente para controlar la actitud del autor durante los siguientes 5 años. En caso de la persona tenga cualquier tipo de adicción o haya tenido una recaída de tratamiento anterior, es encaminada a tratamiento médico. Puede ser que tenga que asistir a cursos motivacionales o someterse a otras formas de tratamiento, usando eventualmente, conforme el caso, fármacos. Desde los años 90 se utiliza en Portugal para dependientes de heroína
la metadona como alternativa de tratamiento. Nadie está obligado a tratarse en el país, pues no hay cualquier forma de tratamiento obligatorio. En caso de que un dependiente se niegue a hacerlo, será sometido a una sanción alternativa de carácter administrativo. En ningún caso, en ninguna hipótesis, será enviado al juez para ser sancionado en la esfera penal, aun en el caso que se niegue a cooperar. Todos los estudios realizados sobre Portugal desde el inicio de la Ley 30 de 2000 muestran una disminución del uso de drogas consideradas pesadas, la participación voluntaria de los dependientes en el tratamiento que se les ofrece, la disminución de enfermedades como hepatitis y SIDA, así como también un gran ahorro a las arcas públicas de aquello que se gastaba con la persecución penal y con la cárcel. Gobierno y oposición dan total apoyo a la ley. La resistencia inicial ha sido vencida. La oposición conservadora, ya sea en el gobierno, da igual apoyo a la ley que al Partido Socialista, ya sea en la oposición, ha elaborado. Portugal tiene además los menores índices de consumo de drogas en Europa. Quien quiera ir al tratamiento puede hacerlo en el sistema de salud. A pesar de ser el más completo sistema de descriminalización conocido, presenta un defecto de montaje. La puerta trasera continúa abierta. Es decir, continúa existiendo el tráfico y el usuario tiene que abastecerse en el mercado negro. Quien mejor ha sobrelevado ese problema ha sido, sin ninguna duda, el País Vasco, una comunidad autónoma de España. Esta experiencia prácticamente ha eliminado el mercado negro de cannabis en ese local. En el País Vasco, por ejemplo, han sido creados clubes canábicos, organizaciones sin fines lucrativos con cierta permisibilidad por parte del gobierno vasco, que dejan a los asociados la compra de productos canábicos que son producidos por las propias asociaciones. Todo club tiene una pequeña plantación destinada a los asociados. Cada asociado paga una tasa anual al club y compra los productos que quiera, siempre en pequeñas cantidades para su consumo propio. Se venden desde cremas, cookies, aceites y diferentes tipos de hierbas. Yo he visitado uno en San Sebastián con 300 personas, con 300 asociados, y funciona normalmente con las puertas abiertas, porque no es criminalizado, no hay tráfico. Pequeñas cantidades de cannabis no son penadas en el Estado español, de tal forma que una jurisprudencia garantista construida a lo largo de años ha permitido una descriminalización concreta como resultado de la actividad pretoriana. La gran ventaja de este sistema es que todos compran una droga que ha sido plantada, beneficiada, comercializada y consumida dentro de los parámetros legales. El tráfico de cannabis prácticamente no existe. No hay procesos criminales a los usuarios con gran economía para el Poder Judicial. El encarcelamiento disminuye. En fin, un enorme ahorro se logra con esa política pública simple. Y, como se ha mencionado antes, se elimina la puerta trasera de la droga. Si se sigue por este camino, el tráfico ilegal puede sufrir un golpe considerable en un contexto donde la prevención y la reducción de riesgos de daños continúa existiendo. Nota conclusiva. Durante la ley seca, Al Capone hizo su fama como un célebre criminal, jefe de una poderosa organización criminal en Chicago. Toda vez que alguien piensa en crimen organizado, viene a su mente como estereotipo la mítica figura del criminal de origen italiana. Delitos en serie, corrupción de agentes estatales, sean ellos policiales o jueces, flaqueza del Estado, una espiral de violencia
y una verdadera anomía están asociados a aquel periodo de prohibición del alcohol. En 1933, el alcohol fue legalizado en los Estados Unidos, pero la contrapartida de la liberación ha sido la subsecuente prohibición de la marihuana y el desencadenamiento de una grande campaña prohibicionista. Esa campaña en escala mundial, principalmente a partir de las convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas, en el que el sistema de prohibiciones es perfeccionado, ha transformado el mundo en una grande Chicago de los años 30. Tráfico internacional y sus personajes míticos, como Pablo Escobar, Carlos Leder, Juan Ochoa, Santiago Meza, El Pozolero o The Supermaker, Fernandinho Beramar y Marcinho VP, son la versión controladores del tráfico en las favelas cariocas, y tantos otros nombres son la versión globalizada de Al Capone, que la prohibición de las Naciones Unidas ha creado en la esfera mundial. Parece que nada hemos aprendido con el episodio histórico de la ley seca. Por el contrario, globalizamos el fenómeno prohibicionista. Si queremos que nuestros países continúen siendo democráticos, también en el asunto de las drogas, debemos reconocer que la tolerancia, la preservación de la autoridad y del derecho de pensar diferente son principios intrínsecos al Estado democrático de derecho y que deban ser practicados. Hay que reconocer la posibilidad del uso de las drogas y dejar el control productivo para el propio Estado, como recientemente ha propugnado el presidente de Uruguay. Al final, la política criminal de la intervención mediadora es el sustrato teórico del camino normalizador que defendemos. Muchas gracias. ¿Hay tiempo? Preguntas nada más. Daremos espacio para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Acá. Estimado señor, gracias por venirnos a traer este gran mensaje. Eso es lo que nos estaba haciendo falta en nuestro país, que realmente existiera una verdadera política, pero que llevara con todos los estados del mundo para que esto tome otra proyección. Muchas gracias, de verdad me satisface su ponencia. Y gracias a todos, compañeros. Yo que agradezco. Muchas gracias por su ponencia. Una duda, ¿qué opciones hay en materia de política criminal para evitar las consecuencias que puedan darse con la legalización o normalización? Es decir, los que realizan ahorita el tráfico de drogas, pues son a fin de cuentas criminales que no se van a convertir en empresarios por el hecho de que se legalicen o se normalicen, y qué riesgo se corre de que se puedan disparar otros delitos como de mayor impacto como la trata de personas, el secuestro. ¿Qué opciones hay para contener esa situación en un escenario de legalización de las drogas? En mi opinión, todos los posibles cambios pueden tener problemas en el futuro. Yo no sabería prever el futuro, pero creo que la situación de guerras, las drogas que tenemos hoy en todo el mundo, es una situación catastrófica. Han dicho que en 10 años, hace 12, acabarían con las drogas en el mundo, y no acabaron. Es decir, estamos peores y investimos un montón de dinero en la prevención general de las drogas. Yo pienso que algunas medidas deben ser tomadas especialmente por el Estado. Y cuando el Estado funciona bien, no hay posibilidad de no funcionar este sistema. Si el Estado no funciona bien, es posible que también no funcione bien con el control de las drogas. Voy a dar un ejemplo. Hace poco tiempo mi papá estaba con una enfermedad y precisaba tomar un antibiótico que no es fabricado en Brasil, un antibiótico francés muy específico.
Y yo necesitaba comprarlo de inmediato porque estaba con las manifestaciones de su enfermedad. Y llamé al médico de mi papá, que estaba en viaje para los Estados Unidos y volvería solamente una semana después. Yo intenté comprar el remedio, el antibiótico en las farmacias y no conseguí. ¿Por qué? Porque en Brasil el antibiótico es controlado y no se puede vender sin receta médica. Yo intenté 4 o 5 farmacias y no conseguía. Pero si yo necesitara comprar marihuana, yo sabía todos los sitios, aunque no sea consumidor, voy a dejar bien claro, todos los sitios donde podría comprar. En la cafetería de la universidad donde doy clases, venden. En las esquinas, venden. En las calles, venden. Todos saben dónde están las drogas. Pero, ¿esto es sistema de prohibición? ¿Es esto que llaman un sistema prohibicionista? Que solo permite mandar a la cárcel gente joven que utiliza marihuana. Me parece que no es la actitud que tenemos para controlar y proteger la gente en su salud. Me parece que si tenemos la posibilidad de tener un control efectivo del Estado, como tenemos en otras áreas, que funciona bien, podríamos también tener el control de las drogas, como se hace con tabaco, como se hace con alcohol, que son vendidos y que tienen control sobre esto. Claro, tendríamos que tener reglas diferenciadoras entre las drogas livianas y las pesadas, entre las blandas y las pesadas. Esto es una cuestión de salud pública. Yo puedo comprar una aspirina en la farmacia, pero no antibióticos en mi país, no sé aquí, ¿no? Y también no compro morfina, que es una droga utilizada en muchas situaciones. Por lo tanto, tenemos reglas y un control administrativo que en la mayor parte de las veces funciona. Esta es la idea, tener este control de una forma generalizada. A largo plazo yo entiendo que sería posible, a corto plazo no veo posibilidad, sino un cambio de las reglas internacionales que controlan el sistema prohibicionista. Agradecemos la exposición de nuestro especialista y a nombre de INACIPE le entregamos su reconocimiento.